Cordial saludo, apreciados compañeros y docentes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a grabar el video de la semana número 12 del reto número 11 sobre un documental de interés. En mi caso elegí el documental de Deutsche Welle que habla sobre la inteligencia artificial, de cómo cambia nuestra sociedad la inteligencia artificial y cómo ha sido su impacto en diferentes ámbitos y con diferentes aspectos de nuestra vida diaria. En cuanto a este reportaje, lo realiza Tilman Wolf y Rangan Johesman. Voy a dar un pequeño resumen. Este habla sobre el aspecto personal, económico y militar. En cuanto al aspecto personal, es como todos, qué perspectivas tenemos sobre la inteligencia artificial, cómo la hemos abarcado, cómo los niños la están adaptando a su rutina diaria. En el ámbito económico, cómo esta ha generado rentabilidad para sin número de empresas, cómo está impactando el mercado, cómo ha generado diferentes impactos al interior de las empresas, tanto productivas como a nivel industria en diferentes mercados. Asimismo, el tema de las armas, como en la parte de los ejércitos, en la parte militar, cómo ha generado un impacto que es revelador, pero a la vez es un poco peligroso en el sentido de que posiblemente nosotros mismos estemos creando armas que sean contraproducentes contra nuestro propio existir, ¿cierto? En cuanto a la difusión de noticias falsas, también nos daba como un énfasis sobre cómo las fake news cambian la cultura política, cómo esa difusión masiva de algoritmos que buscan eh, mediante unos datos específicos acoplar información detallada, y cómo la misma inteligencia artificial permite, por medio de diferentes medios tecnológicos, digitales y creaciones del mismo ser humano, de una manera no tan positiva, generar esas noticias falsas para generar una distorsión en el ámbito emocional, en el ámbito, en todos los aspectos relevantes de nuestra vida cotidiana, emocional, de nuestro pensamiento crítico. Nos daba un ejemplo sobre cómo se esparció una noticia, una fake news sobre las vacunas sobre el cáncer, del cuello uterino, y sobre cómo del 70% de vacunación se tuvo una disminución total del 1%. ¿Cómo afectó esta a las mujeres? Y por lo menos nos daba a entender que, a pesar de que una científica trató de exponer que estas noticias eran falsas por medio de un libro que publicó con todas las evidencias científicas, esta no generó gran impacto, a pesar de que fue un premio de John Maddox y fue tendencia tanto en Twitter en Japón, pero aún así esta influyó tanto en el pensamiento de las personas que a pesar de todo ello la opinión pública no cambió, y por lo mismo está en Hamburgo, se llama Riko Muranaka. Era una gran doctora que quiso frenar como tal esa histeria contra esa vacuna, y aunque también fue víctima de
ataques por medio de redes sociales y también la OMS generaba como un hincapié que aparte de que las personas antivacunas generaban una amenaza sanitaria a nivel mundial y por ello en Japón, que fue realmente donde ocurrió esto, 3.000 mujeres posiblemente morían cada año al no poder vencer el cáncer uterino, al no poder o al no adquirir esta vacuna. En cuanto al mundo laboral, la inteligencia artificial se resalta como algo mucho más eficiente, nos permite eh, utilizar esta inteligencia artificial como una herramienta eficaz en la cual disminuimos esas tareas repetitivas, rutinarias que quitan un poco del análisis, de la estrategia, del pensamiento crítico de una persona y la vuelve más bien mecánica sin generar una productividad y ser proactiva. Entonces, en este sentido, creo yo que impactaría mucho el mundo laboral, a pesar de que es un tema muy debatible, por lo que en diferentes profesiones quizás genere un impacto negativo al haber como un, al intentar como desaparecer ciertos eh, empleos. En cuanto a muchas profesiones se volverán superfluas o innecesarias, por lo mismo que, digamos, no le darán quizás o no aprovecharán mucho esta inteligencia como una herramienta, sino que quizás eh, generarán como un impacto más bien negativo al no adaptarla, sino generar como rechazo ante esa inteligencia artificial. Es como un ejemplo de cuando nos llegó el Internet a nuestros hogares. Decían que, wow, que todo el tema de empleo se iba a volver más complejo porque las máquinas o los procesos automatizados y digitales iban a quitar mucho empleo. Y hasta el momento podemos ver cómo ha impactado positivamente el Internet, pues nos ha generado una amplitud de conocimiento, nos ha permitido capacitarnos de manera más autónoma, nos ha permitido tener como más vínculo y comunicación a nivel mundial. En fin, sin número de impactos positivos que ha traído el Internet consigo y la implementación de la inteligencia artificial debería ser algo que como nosotros mismos somos los creadores de esta, creería yo que sea utilizada e implementada de manera positiva. Nosotros mismos somos los que creamos y potencializamos estas herramientas inteligentes. En cuanto al software, cómo controla la conducción autónoma de automóviles y aeronaves sin piloto, cómo se automatizan todos los procesos a nivel de direccionamiento, conducción, cómo hay tantas pruebas en las máquinas de manera de que a un futuro podamos tener automóviles, sin número de vehículos que se manejen por sí solos. Aunque acá recalcaba algo muy interesante, que es que nosotros, los seres humanos, somos más sensoriales, somos un poco más eficientes al momento de reaccionar a tiempo y efectivamente quizás no todos tenemos las mismas reacciones, no todos tenemos la misma efectividad, pero tenemos un sentido al momento de tomar las decisiones de manera precipitada, que quizás las máquinas puedan potencializar las tareas repetitivas, el manejo de la fuerza, la precisión, pero nunca podrá llegar a este punto en el que tenga como tanta
compatibilidad con el tema sensorial que nosotros manejamos como seres humanos y la capacidad pues analítica y estratégica que nosotros en diferentes situaciones podemos generar de manera espontánea. En cuanto a la necesidad de establecer límites en la sociedad al manejo de la inteligencia artificial, esta se resaltaba por el tema más fundamental de que era el manejo de las armas autónomas, automatizadas, que ya tenían inteligencia artificial, de que la idea es nosotros mismos crear con conciencia, crear con responsabilidad y no delegar ese principio a una máquina, puesto que nosotros mismos podríamos interponer unas máquinas que sean los causales de nuestra propia muerte, ¿cierto? De nuestra propia destrucción como seres humanos en cuanto a las guerras que vivimos actualmente, a los conflictos geopolíticos que se manejan a nivel mundial y por ese tema de ambición al poder. Entonces, cómo nosotros crear conciencia y limitar como tal a nivel sociedad, a nivel mundial y global, cómo podemos limitar ese manejo y ese control sobre la inteligencia artificial para evitar que quizás también el manejo de nuestra información, el manejo de tantos datos como lo manejan grandes potencias, Facebook, Google y sin número de grandes potencias a nivel global sin tener que generar un impacto negativo, buscar siempre un límite, una regulación sobre la misma para poder contrarrestar los efectos negativos de la misma sin tener el principio de responsabilidad, ¿cierto? En cuanto al futuro con los robots y los desafíos con el desarrollo de las armas autónomas, recalcaba cómo los robots, a pesar de ser tan eficientes, de generar como tal una flexibilización para nuestra calidad de vida, de nuestra rutina diaria, cómo ellos podrían potencializar muchos ámbitos, muchos, digamos, tareas que quizás el ser humano no puede manejar con tanta precisión y que ellos como de manera automática, generando un autoaprendizaje como si fuera un niño, pueden ir adquiriendo poco a poco una información o unos datos precisos de cómo ir ellos mismos de manera autónoma generando ese control y ese autoaprendizaje continuo, ¿cierto? Y cómo irlo potencializando, cómo irlo mejorando en el momento de que de pronto tenga algún obstáculo, tenga algún cambio, cómo adaptarse a esos cambios. Bueno, este sería un pequeño resumen del documental. Ahí les recomiendo también uno muy, muy interesante sobre que nos brinda también sobre la inteligencia artificial, de cómo esta se puede llegar a volver o a generarnos una inmortalidad. Ese documental se llama Inteligencia Artificial y la búsqueda de la inmortalidad, cómo podemos vencer la muerte. Entonces ahí se los dejo, es muy interesante. En cuanto al otro paso que era la generación de tanto del cuadro de mando integral, también dar como a conocer cuáles eran esos océanos azules que nosotros podíamos analizar sobre el mismo reportaje y las variables diferenciadoras, ¿cierto? En cuanto al océano azul, yo me enfoqué mucho a la industria de la inteligencia artificial, a la industria tecnológica, pero también quiero resaltar como ciertos aspectos importantes en el cuadro de mando. En cuanto a qué se resaltaba como océanos azules, podíamos encontrar lo que es las armas inteligentes, autónomas,
teníamos también lo que eran los vehículos, los drones con inteligencia artificial y teníamos también lo que era los robots y las prótesis inteligentes. En cuanto a los robots inteligentes con capacidad de autoaprendizaje, que como los había explicado un poquito antes, el principal fabricante de robots era industriales, de robots industriales del mundo, era Rainer Bischoff, que es el director de investigación de KUKA. KUKA es el principal fabricante de robots industriales del mundo, que queda localizado en el sur de Alemania, en Augsburgo. Estos robots tenían una manera de generar como una recopilación de datos importantes, como lo era el ir generando y aprendiendo de manera autónoma, el reconocer, el clasificar las piezas. Él las identificaba a través como de una imagen de cada objeto y el movimiento con el que podía agarrar y aplicar este aprendizaje, por lo cual aprendía de manera muy automática esta tarea. Cuando se le ponía un objeto distinto, el robot presentaba una falla, más sin embargo, él reiteraba nuevamente en adquirir como ese conocimiento al identificar nuevamente el objeto y así recopilar nuevamente cantidad sin número de datos para reentrenar la red neuronal en cada intento para poderlo lograr como si fuera un niño. Entonces el robot falla al no reconocer la fuerza por inercia, ¿cierto? Pero él automáticamente tiene esa capacidad del autoaprendizaje al reconocer nuevamente la pieza y adaptarse a ese entorno de inteligencia artificial y poder realizar ese ensamble de esas piezas. Ese nos recalcaba que un robot no alcanza a tener una inteligencia física, que como tal los robots tienen superan como tal al ser humano en las tareas repetitivas, en el tema de la fuerza o el alto nivel que tenemos que tienen de precisión al ser programados. Más sin embargo, los seres humanos nos destacamos por esas tareas sensoriales que aún no se ha logrado quizás especificar tanto en los robots. Eso lo podemos resaltar en el momento, digamos que como los carros, los vehículos actualmente, a pesar de ser un poco más automáticos, ellos no toman esas decisiones con esos imprevistos instantáneos que se pueden llegar a generar en una vía, en una autopista. Una persona en un momento, en un instante, se tira a la carretera, cómo ese carro tiene esa, cómo toma esa decisión de frenar, cómo ese sensor puede frenar a un tiempo específico sin generar un accidente más grande, ¿cierto? En cuanto a las prótesis inteligentes, también lo que era, nos daba a conocer la historia que se llevó a cabo desde enero de 1982 en, en Mount Washington, que es una montaña en la cual, en Nueva Hampshire, en la cual Hugh Hare, de 17 años, y su amigo Jeff Batzer quedaron perdidos durante 4 días en esa montaña debido a una tormenta de nieve que los envolvió, ¿cierto? A le amputaron sus piernas, las dos, y por este motivo él tuvo mucha resiliencia y empezó a crear en su mente una estrategia
es aquí donde creo yo que se resalta como un océano azul, puesto que fue tan resiliente que buscó esa manera de crear unas piernas inteligentes, artificiales, una prótesis en las cuales él se pudiera sostener y poder hacer y lograr todas esas actividades que le apasionaban. A los 32 años después de este accidente, él fue el creador de las piernas artificiales, de esas prótesis inteligentes, las cuales tenían sensores, eh, motores y computadoras, ¿cierto? Eh, Esas tenían unas articulaciones subtalares de inversión y eversión. Así fue la manera como que fue iniciando y invirtió millones de dólares, quizás tuvo muchas pérdidas, pero no perdió ese esa eh, innovación y esa creatividad que tenía y esa pasión por lograrlo, ¿cierto? Entonces él siguió nuevamente hasta poder lograr esas prótesis inteligentes y más adelante se las voy a como a especificar un poquito más. Él hablaba de que la interacción máquina-humano libera esa carga de discapacidad o le permitió generar tumbar esa barrera como tal. Y aquí es donde se cierra el ciclo entre la extremidad robótica, el cerebro y el sistema nervioso humano. Entonces él nos daba a conocer que una persona piensa y envía comandos a través de los nervios mediante estos pensamientos. La prótesis mide esos comandos y controla los motores de la extremidad artificial. De acuerdo a ello, los sensores envían la información al sistema nervioso y la persona siente cómo se mueve la prótesis. Maneja como tal su posición, genera o siente esas sensaciones como parte de su cuerpo y de esta manera él resaltaba también que su cuerpo se podía mejorar continuamente o él buscaba esa perfección eh, generando un nuevo software y un nuevo hardware con un cuerpo tecnológico y él decía que tenía un cuerpo biológicamente que se degeneraba, es decir, se iba envejeciendo, pero el cuerpo tecnológico, como eran sus piernas, cada día podía mejorarlo a través de ese desarrollo intelectual que él tenía, ¿cierto? Y esa potencialidad que tenía al acoger la inteligencia artificial. En cuanto a las armas inteligentes y autónomas, nos recalcaba también lo que era cómo los aviones de combate podían lanzar los drones inteligentes. Estos drones identifican muy bien de manera específica con un reconocimiento inteligente de imágenes y ellos mismos de manera autónoma determinaban su objetivo. Entonces aquí nos hablaba el experto en ética sobre armas autónomas de Estados Unidos, el profesor de la Universidad Yale Walash, nos hablaba de el principio de responsabilidad, que qué tan importante sería nosotros delegarle esa función a una máquina, el poder decidir entre la vida y la muerte. Es decir, que si en dado caso llegase a pasar una cosa como, como el tema de crear un arma artificial en el sentido de crear esa inteligencia artificial en armas tan importantes como las bombas atómicas, las bombas nucleares. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos delegar esta función que nosotros como seres humanos, esa autonomía de tomar decisiones, de identificar nosotros qué es lo bueno y lo malo? ¿Cómo nosotros se la podíamos delegar a un arma, a una máquina?
si potencialmente a nivel sociedad podríamos generar una guerra atroz o generar la destrucción del propio ser humano, ¿cierto? Entonces él nos destacaba que en cuanto a este océano azul, se puede generar una limitación, una regulación que no permita un avance significativo y que pueda afectar negativamente a la sociedad, ¿cierto? En cuanto a los vehículos, las herramientas y las fábricas con inteligencia artificial y sensores, este es otro océano azul muy importante que cada día está en mayor auge. Por lo menos se resalta que eh, actualmente son potencia en ello tanto Alemania como China, aunque China va a ser la potencia más grande hasta el momento, puesto que por lo menos Michel Boll, que era director del Centro de Investigación de Bosch en Renningen, Baden-Württemberg, este nos hablaba de la ventaja competitiva con la que al añadir el aprendizaje mecanizado de inteligencia artificial ante empresas que manejan esa experiencia en el desarrollo y la producción de tecnología en objetos del mundo real, el mundo físico, cómo estas tenían esa competitividad o ese plus ante empresas como la parte industrial y virtual de la industria virtual, es decir, cómo estas se generaban ese valor agregado. Eh, por lo menos más adelante voy a hablar como tal en las variables diferenciadoras, como Didi nos daba esta ventaja competitiva en la que, a diferencia o en comparación entre Alemania y China, como China tenía todo tan sistematizado, tan digitalizado y todo manejado con tanta tecnología y aprovechaban de esa inteligencia artificial, puesto que ellos ya no manejan casi el efectivo, ellos ya manejan mucho el celular y mediante este hacen todas las transacciones. Entonces, Didi, que es una plataforma de servicio de transporte, nos podría brindar este servicio de manera óptima. Eh, Esto, en cuanto a los drones con inteligencia artificial, que es otro océano azul que resaltaba el documental, como DJI de Shenzhen en Alemania, que se destaca como el mayor fabricante de drones del mundo, y como el director de desarrollo Martin Brandenburg reconoce que estos drones fueron creados para identificar esas imágenes y perseguir su objetivo de manera automatizada, de manera autónoma. Él detecta obstáculos como los árboles, los arbustos y hace una pequeña limitante, un pequeño, eh, digamos, freno para retomar nuevamente y ajustar todos sus datos y toda esa información y tomar la misma decisión de, digamos, retroceder. Tiene decenas de sensores y geolocalización inteligente. Él mismo toma la decisión de, digamos, ahí en su sistema se coloca, digamos, la persona o el objetivo y este va hasta el mismo, hasta llegar al mismo. En cuanto al otro océano azul muy importante fue el robot de Cosmo, que la científica Estefanía Druga potencializaba o resaltaba debido a que decía mediante su investigación que los niños no estaban tan eh, debían tener una capacitación más profunda sobre el manejo de la inteligencia artificial, porque tecnologías como Alexa tenían una amplitud de conocimiento que no podría ser, digamos, que como también manejado por un niño
y que de pronto tanta información, digamos, generaría un poquito de colapso en la mentecita de un niño, ¿cierto? Entonces, este robot Cosmos brindaba más confianza y un conocimiento amplio, eh, ayudado de inteligencia artificial, pero más especializado en los niños. Eh, este, este, este robot se llevó a cabo en Hackidemia e Instituto Heinzenbaum. Esta científica investigó en Boston, pero actualmente trabaja en Berlín sobre cómo impacta la inteligencia artificial en los niños, y su objetivo es hacer comprender que la inteligencia artificial debe ser tratada con un uso razonable, eficiente y consciente, tanto de una manera de capacitar quizás a los padres, que son el directo ejemplo para los niños. Bueno, en cuanto a el tema de las variables diferenciadoras, podíamos descubrir que cada una venía un poco anexa a cada océano azul. Entonces, cuando hablábamos de los robots son capaces de reconocer, clasificar, adaptarse al entorno con inteligencia artificial y ensamblar cada una de las piezas. Esta era la variable más diferenciadora, y ese plus que traían estos robots, cómo eran capaces de ellos automáticamente generar ese autoaprendizaje y ese conocimiento a pesar de los obstáculos. Los robots superan al ser humano en tareas repetitivas, en fuerza y en alto nivel de precisión, mas sin embargo no superan al ser humano en tareas con sensores. En cuanto a las prótesis inteligentes, podíamos destacar pues que estas prótesis fueron realizadas con sensores, tenían 3 computadores con microprocesadores pequeños que simulaban los músculos y los tendones por, por motores. Este computador sigue los algoritmos y recibe información detallada y sensorial. Entonces, de esta manera los sensores miden la posición, la velocidad, la aceleración, la temperatura, y envían toda esta cantidad de información al computador, el cual mediante esos algoritmos seguía toda esta cantidad de información y podía delimitar o decidir qué debían hacer los tendones y los músculos para responder a las necesidades biomecánicas. Es decir, este generaba la conexión entre la máquina, el cerebro, y por ende, aquí es donde él decía que se generaba como tal la interacción máquina y ser humano, y se generaba ese cierre entre la extremidad robótica, el cerebro y el sistema nervioso humano, para que digamos que estos brindaran como que el reconocimiento de los nervios, y la persona pensara la prótesis automáticamente generara como tal el sentir y el posicionamiento al cuerpo. En el momento de que también hablaba de los drones con software de reconocimiento facial, resaltaba cómo estos reconocen los terroristas o los soldados robots en el campo de batalla. Estos drones eran también todos manejados con inteligencia artificial, tenían una autonomía o tienen una autonomía en el momento de identificar y destruir un objetivo con poca o ninguna intervención humana. Es decir, ellos tienen su autoaprendizaje y su información y esa toma de decisiones de manera automatizada. Estas eran como las variables diferenciadoras y que resaltábamos. En cuanto a Didi, la plataforma de servicios de transporte, podíamos destacar cómo facilitaba que 30 millones de viajes se realizaran al día en aproximadamente 400 ciudades de China.
cómo estos vehículos tienen un registrador de datos específico de cómo generan los movimientos y en qué momento, en qué instante específico y cómo está el tráfico vehicular, qué accidentes, qué obstáculos se presentan en el momento preciso. Entonces, esta información de tráfico en tiempo real, denominada RTTI, les brinda como tal un acople significativo para la precisión en el servicio y la calidad del mismo para que los clientes mantengan potencialmente satisfechos. También resaltaba de que es mucho más eficaz en China que en Alemania. En cuanto a la empresa DJI, generó como tal un RoboMaster que simplemente era la creación de robots de competencia, de sinnúmero de universidades que generaban un registro, una inscripción previa. En este caso era de 170 universidades a nivel mundial, de las cuales se elegían solamente 32 para competir. Tenía aproximadamente 20,000 espectadores presenciales y a nivel online, mediante internet, 30 millones de espectadores. Por lo general eran jóvenes investigadores, jóvenes ingenieros y programadores que se daban a la tarea de crear estos robots, los cuales generaban como tal un incentivo investigativo, de creación de innovación constante en los jóvenes, y lo cual potencializa en China la innovación, la creatividad y el avance tecnológico constante. Bueno, en cuanto a el cuadro de mando, yo me enfoqué a todo el sector tecnológico, creando el Balance Scorecard, por el tema, como tal, por la perspectiva del cliente. Creo yo que es demasiado importante generar ese nivel de satisfacción mediante ese estudio específico de las necesidades del mercado, de cómo este cliente necesita ser evaluado constantemente, ya sea por sus necesidades variantes, por sus preferencias. Entonces, en cuanto a la satisfacción del cliente, se busca como tal ofrecer más que todo productos que sean potenciales en el sentido de que sean regidos bajo inteligencia artificial o bajo los niveles tecnológicos que requiere el mercado, ¿cierto? En cuanto al posicionamiento de la marca, creo yo que es algo relevante, porque cada vez vemos que a nivel tecnológico hay más competitividad. Entonces, creo yo que el generar innovación, esa creatividad, es algo, ese plus que le podemos dar a una empresa, ese valor agregado y cómo nosotros podemos impactar en la mente de un potencial cliente y de un sector o un nicho de mercado, ¿cierto? En cuanto a la tarifa market share, que es la participación que tenemos en el mercado, creería yo que es una manera de incrementar la comercialización y el consumo del producto, teniendo en cuenta, digamos que cómo la competitividad nos puede afectar, mas sin embargo no generarla como un rival, sino como nosotros podemos estar mejorando constantemente a todo lo que ya hay en el mercado. La tasa de retención de los clientes, cómo nosotros fidelizamos a nuestros clientes, qué manejo le estamos llevando a los mismos,
en cuanto al servicio, en cuanto a la calidad del mismo, ya sea por los productos tecnológicos o el tema de servicio en cuanto al ámbito de satisfacer sus necesidades e intereses y gustos, ¿cierto? Porque continuamente podemos ver que a nivel tecnológico hay un constante avance y un aprendizaje que requerimos nosotros como seres humanos eh, aprender constantemente, adquirir ese conocimiento, esa sed de conocimiento que tenemos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar en el cliente esa retención, cierto? Minimizar tiempos de espera en cuanto a ser eficientes, ser eficaces y mediante los recursos que tenemos, cómo generamos una disminución en las entregas del producto, del servicio. El índice de quejas de los clientes es algo, eh, creo yo que es un indicador, un KPI muy, muy importante porque nosotros mediante el abordaje de esas quejas de esos clientes, nosotros podemos presentar una mejora continua, buscar que esas quejas sean como minimizarlas para que sean más bien sugerencias de manera positiva, que nos resalten la calidad del servicio, del producto o servicio y nos contribuyan a la mejora continua en la efectividad y productividad. El Net Promoter Score, que es el que mide la lealtad, el recordar la marca, el interiorizar la marca, el conocer tanto y potencializar como la fidelidad del cliente. Entonces, creería yo que a nivel global el KPI de la lealtad sobre la marca es fundamental para que haya una conexión en cuanto a esa satisfacción y esa calidad que brindamos al cliente. En cuanto a la parte financiera, del cuadro de mando, creería yo que el margen de rentabilidad empresarial, abordando toda la temática tecnológica y de inteligencia artificial, creo yo que cada día este KPI es digamos que relevante, pero siempre buscamos a través de la innovación, de la creatividad y de ese valor agregado, potencializarlo generando un emprendimiento, generando una mejora continua, una innovación y una rentabilidad empresarial que genere beneficios y posicione a las empresas tanto financiera, económicamente, como a nivel óptimo de reconocimiento, ya sea por el valor agregado, digámoslo así, como ese diferenciador, ya sea como en el campo de la inteligencia artificial, digamos, qué beneficio, qué impacto positivo nos está generando, ¿cierto? Entonces creo yo que ese margen de rentabilidad se puede potencializar de esa manera, generando como esos, resaltando toda la parte positiva. En cuanto al rendimiento de una inversión, en cuanto al campo tecnológico, cómo estas inversiones tecnológicas pueden optimizar nuestros procesos, ya sea con un producto o una industria productiva como una de servicios y comercialización, cómo la tecnología puede avanzar continuamente nuestro servicio, nuestra calidad y potencializar nuestra empresa a nivel de sostenibilidad y rentabilidad empresarial. Las fuentes de ingresos. En cuanto a la parte financiera, creo yo que la fuente de ingresos es algo sumamente importante, puesto que es como ese apalancamiento que tenemos nosotros para estar compitiendo o estar simplemente en el mercado, posicionándonos de manera óptima en el mercado. Ese KPI es fundamental para la sostenibilidad empresarial. Los ahorros y la reducción en los costos.
En el ámbito tecnológico creo yo que es algo sumamente importante porque las empresas que manejan, digamos que una planeación estratégica o un presupuesto en sus costos y gastos, generarían de manera estratégica y planificada ese plan de acción para lograr estar equilibrada o balanceada y poder invertir y poder estar, digamos, compitiendo en el mercado de manera óptima o invirtiendo estos, digamos, costos que se han generado de manera eficaz. ¿Cierto? Esa reducción de costos es cómo manejamos estos recursos, tanto de talento humano como esos recursos físicos, cómo le generamos una eficiencia y una eficacia en el manejo a nivel organizacional. En cuanto a la facturación, el aumentar el nivel de ingresos por ventas, creería yo que toda la parte tecnológica en estos momentos se encuentra en un auge inigualable, creo yo, porque a nivel tecnológico todo se está digitalizando, todo estamos implementando esa inteligencia artificial de manera eficiente, todas las aplicaciones se están llevando a cabo, está generando como eh, eh, hasta la DIAN ya se sumergió en esta inteligencia artificial ya por el medio de facturación electrónica. Nos estamos generando como un avance tecnológico tan relevante e importante que no podemos dejar de aumentar ese nivel adquisitivo por medio de las ventas en la parte tecnológica, en la industria tecnológica y de la inteligencia artificial. El crecimiento mensual de la empresa. Creo yo que este KPI es como lograr ese objetivo, esa visión y esa misión empresarial sin decaer a pesar de los obstáculos. Cómo lograr esas metas mensuales, ese control de mejora continua. Entonces creo que este KPI es fundamental para la parte financiera, cómo voy creando yo mi presupuesto, cómo yo voy generando una planeación estratégica que regule mi parte financiera a nivel constante, a nivel mensual. En cuanto a los procesos ya podemos ver cómo influye la tasa de ingresos por vendedor, las horas trabajadas en un proyecto. Creo que es algo muy fundamental en el ámbito tecnológico, cómo se evalúan esos retrasos y esas oportunidades de eficiencia. El índice de capacidad, cómo se mide esa capacidad para responder los procesos, la eficacia y la eficiencia del manejo de los recursos, la proyectividad de todos los procesos y actividades o tareas que se llevan a cabo en la parte productiva o en la parte de servicios al público. Un ejemplo sería la cantidad de productos empaquetados, cómo se está llevando su calidad, su eficiencia y los tiempos regulados. Mm, en cuanto a la tasa de churn, que sería como los números de clientes, el número de clientes que cortaron la relación con la empresa. Es decir, cómo nosotros llevamos ese seguimiento y ese control sobre estos clientes que han quedado como insatisfechos, cómo nosotros reiteramos ese servicio postventa o ese servicio de, digamos que un cliente en la parte de procesos internos, cómo estamos generando ese servicio, y creo yo que es un KPI muy importante porque el voz a voz es fundamental para la continuidad de nuestro proceso de ventas de forma eficiente.
En cuanto a la eficiencia de operaciones, cómo se está generando esa efectividad del proceso productivo, de los procesos internos en diferentes áreas o departamentos internos, la efectividad de los productos finales, cómo se están llevando a cabo, cómo se están entregando, cómo se están distribuyendo, los canales de distribución, qué tan eficientes y acertados han sido. La calidad del producto o servicio, cómo podemos generar ese valor agregado constante, generando una mejora continua del mismo y teniendo en cuenta toda la satisfacción del cliente o toda la variabilidad que tienen los gustos y preferencias del mismo. El aumento de capacidad instalada, cómo la empresa está siendo eficiente en el manejo de sus recursos y su capacidad del recurso humano, del talento humano. Cómo son eficientes al momento de producir y tener a tiempo, justo a tiempo, ese producto, ese pedido o toda la producción que se tenga acorde o organizada de acuerdo al cliente, ¿cierto? El reducir el tiempo de ciclo, es decir, el minimizar digamos, sí que actividades ineficientes, esas actividades no necesarias, esas actividades que quizás le quitan efectividad a nuestros procesos, a nuestras actividades y le quitan como la eficiencia. ¿Cierto? Cómo reducimos poco a poco ese tiempo ineficaz del ciclo productivo. El reducir el porcentaje de fallas, de errores, el porcentaje de productos defectuosos. Cómo nosotros minimizamos o potencializamos gracias a los procesos tecnológicos, gracias a toda esa inteligencia artificial que ya podemos acoplar como herramienta a nuestros procesos empresariales, cómo una empresa mediante las máquinas, eh, diferentes máquinas pueden minimizar esas fallas o simplemente cómo van a controlar, digamos, los procesos ineficientes. En cuanto al aprendizaje y formación del personal, el desarrollo óptimo de las compañías, de las empresas tecnológicas, podemos hacer hincapié en el KPI de capital humano mediante el ausentismo, el porcentaje de ausentismo, por qué nuestro capital humano o nuestro recurso humano está generando tanto nivel de ausencia, digámoslo así. Lo podemos analizar de manera de que qué tanta presión laboral están ejerciendo, que puede que ello me esté generando un problema emocional, una afectación de agotamiento físico y sin número de aspectos relevantes en la salud mental y física del capital humano, del personal. En cuanto a las tasas de rotación de los empleados o el índice, se podría utilizar el índice para mejorar la calidad del proceso de selección también, gracias a esta tasa de rotación de empleados. Es decir, ¿por qué se están yendo? ¿Por qué están renunciando? ¿Por qué estoy generando como que una inclusión o un proceso más continuo de captación de personal? Ya sea porque la empresa esté generando un aumento en su capacidad productiva o simplemente el empleado está tan insatisfecho, este cliente interno no lo estamos motivando para seguir en nuestra empresa. En cuanto a la tasa de retención del talento, generaría yo como esa capacitación del mismo para mantenerlo como proactivo, generar como esa motivación,
ese conocimiento y aprendizaje continuo que debe tener él mismo, puesto que un talento humano capacitado creo yo que genera una empresa mucho más competitiva y permite la participación del mismo para generar una rentabilidad, una sostenibilidad de la empresa y un crecimiento continuo de la organización. También se debe tener en cuenta esta tasa de retención del talento para saber administrar el tiempo y los recursos para formar a los empleados, es decir, que no sea, que cómo se están manejando esos recursos humanos de manera eficiente, no que simplemente, porque creo yo que el solamente capacitar genera unos gastos o pues unos costos para la organización. Entonces, el estar capacite y capacite y que este cliente no esté satisfecho o motivado y pase la carta de renuncia, sería algo como generar un gasto continuo para la empresa que realmente sería capacitar personal para otra empresa o una salida que genere mayor aumento de gastos en la parte organizacional. En cuanto al clima organizacional, el nivel de satisfacción con la empresa, el impacto en la rutina del empleado, cómo ellos pueden generar una interacción, una participación, un mejoramiento interno que genere esa cultura organizacional apasionada por la misión y la visión organizacional, los objetivos de la empresa y generen un clima organizacional pleno que pueda dar mejora continua a la organización. En cuanto al aumento del porcentaje de capacitación, creo yo que este es un KPI fundamental, porque mientras motivemos a nuestro talento humano, nuestra empresa siempre va a ser competitiva, va a ser una empresa que genere una innovación continua, una creatividad constante y que permita al mismo personal ese crecimiento, que lo tenga como que formado de manera íntegra y, y, lo, y le genera un aprendizaje y un desarrollo continuo. En cuanto al capital organizacional, el incrementar la inversión en la tecnología e investigación, el desarrollo tecnológico, este acople de la organización, esa adaptación a la inteligencia artificial, creo yo que es algo fundamental y tener la perspectiva de que sea algo como una herramienta de trabajo, como un potencial que flexibiliza la calidad de vida de la organización, de todos los, eh, los, los usuarios de la información. La mejora del manejo de activos fijos, cómo puede potencializar este capital organizacional. Asimismo, como el capital de la información mediante bases de datos, mediante la gestión del conocimiento y el compartir la experiencia, cómo se puede potencializar. Es decir, en la parte tecnológica, cómo el saber manejar una tecnología, cómo nos puede generar esa eficiencia empresarial. Asimismo, cómo el capacitarse sobre inteligencia artificial, sobre tecnología, cómo vamos a manejar la información, esta base de datos, todo lo que globaliza la inteligencia artificial y todo lo que globaliza la tecnología y este desarrollo tecnológico tan amplio, cómo puede impactar positivamente nuestra organización. Eh, Hasta aquí creo que es toda la información y que les puedo brindar sobre este reto de la semana 11. Espero haya sido lo más clara y les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. Ay.